En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Lo acabamos de escuchar en el Evangelio. Cuando se cumplieron los 8 días, tocaba circuncidar al niño. Justamente hoy se cumplen los 8 días del nacimiento de nuestro Señor en la carne. Y por eso hoy la Iglesia celebra el título más antiguo que tiene la Santísima Virgen María, que es el título de ser Madre de Dios. Se le dio así el concilio de Éfeso en el año 431, cuando el pueblo fiel, animado por el Espíritu Santo, salió en la noche con antorchas en las manos y gritando Theotokos, que significa Madre de Dios. Todos tenían claro que María, la Virgen, era la madre del Cristo hecho hombre, pero no estaba tan claro que se le dijera también Madre de Dios. Evidentemente, es el Dios eterno que entra en el cronos, en el tiempo, que entra en nuestro tiempo y se hace hombre, se hace carne. Y ese Dios humanado se hace carne en el vientre, en el seno de la Virgen María. Por eso María es no solo la Madre de Cristo, el Señor, es también la Madre de Dios, con todas las letras. Los títulos siguientes, los dogmas siguientes, vendrán sobre esta percha, que es la percha de la maternidad de Dios, la maternidad de la Virgen María, ¿no? Pero la Asunción, la Inmaculada Concepción, todos los demás dogmas de la Virgen, todos los demás títulos, se apoyan precisamente en este título tan grande para ella, tan grande para nosotros. Lo acabamos de escuchar también en el texto del Evangelio. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Eran tan grandes que necesitaba darle una pasada y otra y otra. ¿Cómo es que aquel niño concitaba que unos pastores fueran a verle? ¿Cómo será más tarde que incluso los magos venidos de Oriente van también a adorarle? María estaba como dicen ahora, flipando, ¿no? Pues algo así, como que estaba diciendo, ¿y esto qué es? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué viene esto otro? Es el misterio de Dios, que siempre nos sobrepasa y que siempre está por encima. Nosotros nos pasamos un año y otro de nuestra vida tratando de meditar y de entrar precisamente en ese misterio y no terminamos de comprenderlo. En el sentido filosófico
del término comprender, que es meter aquí, entenderlo intelectualmente. Ni siquiera llegamos a un entendimiento muy pequeño. Es por eso que solo cabe la adoración, la alabanza, el postrarse, el realmente comprender o atinar a comprender qué es lo que Dios ha hecho con nosotros con su nacimiento. Que precisamente lo decía también hoy San Pablo en la segunda lectura, ¿no? Que dice el texto, ¿no? Que Dios envió a su Hijo para rescatar a los que estaban bajo la ley y para que recibiéramos la adopción filial, o sea que somos hijos en el Hijo, ¿no? Por eso Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre, de tal manera que ya no eres esclavo, sino hijo, y también heredero por voluntad de Dios. No se puede pedir más. No se puede pedir más. Nos lo ha dado todo, y con todo, digo, todo absolutamente, en Cristo. Y eso todo nos ha llegado a través de la Virgen María. Como dice también este texto, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Esa mujer es María, la Virgen Santísima. El segundo motivo de nuestra reunión esta tarde es la Jornada Mundial de Oración por la Paz. No hace falta que me extienda mucho para que todos comprendamos cuánto necesitamos la paz. La paz en tantos lugares donde hay guerras, empezando por la Tierra Santa, la tierra del Señor, ¿no? Y ahí está Palestina, y está Israel, y está Gaza, y está todo lo que conocemos. O Ucrania, con ese frío polar inmenso que hace en Ucrania, en Rusia, y ahí están en la guerra, ¿no? Encendiendo 20.000 fuegos y sobre todo prendiendo el fuego del odio entre dos pueblos que realmente son hermanos y que hay gente casada en un lugar con otro y hay un intercambio y sin embargo están prendiendo la desunión. ¿Cuánto necesitamos la paz? En Venezuela, en tantos países de África, y la paz muy cercana, en nuestras familias, en nuestra comunidad cristiana, en nuestra parroquia, la paz. Por eso todos tenemos que ser artesanos de la paz, constructores de la paz. Lo decíamos el día de Navidad, que uno de los títulos de Jesucristo en su nacimiento es Príncipe de la Paz. A Él le pedimos que nos ayude en la paz. San Pablo VI estableció esta jornada en el año 1968, aquel 68 memorable, con la guerra de Vietnam y con tantas guerras donde los dos mundos, o las dos potencias del mundo, mejor dicho, se preparaban para la guerra con gran poderío, la Guerra Fría que se llamó. Todo aquello, pues desde Pablo VI estamos pidiendo siempre los unos de enero que se haga la paz. Ojalá que nosotros también seamos en ese sentido buenos intercesores de ese fin tan importante. Y por último es el comienzo del año civil. Decimos del año civil porque nosotros en la Iglesia espiritualmente comenzamos siempre el año nuevo con el Adviento, la preparación al nacimiento del Señor. Pero el año civil comienza este día de mañana. Hemos escuchado en la primera lectura un texto precioso que es la bendición que Moisés da a Aarón y a todo su pueblo, ¿no? Es digna de ser repetida. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti, te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro
y te conceda la paz. Pues que así sea así en todos nosotros, en nuestras familias, en nuestras comunidades, donde quiera que se desarrolle nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y que nosotros también hagamos el bien y digamos el bien sobre los demás, que eso es lo que significa benedicere, la palabra bendición en latín, decir bien, que es más que decir, es hacerlo, y eso ponerlo en práctica, siempre, que no es fácil, porque muchas veces los problemas y las dificultades nos aprietan y entonces no es precisamente la bendición lo que suele salir, sino todo lo contrario. Y por eso es importante estar alerta y no dejarnos nunca llevar por el viento de la ira, o el viento del odio, o el viento del rencor, sino todo lo contrario, por el viento del amor y de la paz. Que realmente sea un año 2026 realmente muy bendecido para todos, muy pleno y lleno de Dios.